Hola chicos, el día de hoy vamos a seguir platicando acerca de las habilidades comunicativas. La clase de ayer les expliqué las primeras 5, hoy vamos a ver las últimas 5 y con eso vamos a dar por terminado el tema de esta semana, que fue habilidades comunicativas. La sexta habilidad comunicativa que vamos a ver el día de hoy es que tenemos que poseer un conocimiento aceptable de la lengua y un entrenamiento mínimo en prácticas orales. No hay mejor manera que aprender a dar un discurso de forma adecuada que practicando. Entonces es importante que como exponentes, que como docentes tengamos esta costumbre de tener prácticas en cuestión de oralidad. Es importante que nos entrenemos, que experimentemos cuáles son los alcances de nuestra voz, cuáles son las tonalidades de la misma, cómo podemos ponerle énfasis a lo que decimos, cómo se comporta nuestro discurso en determinados momentos, qué cuestiones nos ayudan a recordarlo de manera más precisa. Todo esto con la finalidad de que a la hora que tengamos que dar una cátedra, pues esa cátedra esté explicada de manera correcta y nuestro lenguaje oral sea adecuado, debido a que ya hemos practicado y ya hemos conocido los alcances del mismo. La séptima habilidad es que, de acuerdo con el sentido común, debemos reconocer cuál es el momento adecuado para tomar o dejar la palabra, es decir, tenemos que aprender a ser prudentes. A mí me ha tocado, por ejemplo, ir a conferencias en que el ponente está explicando su tema, lo está exponiendo, y muchos oyentes levantan la mano interrumpiendo al ponente. Eso es algo fatal. Si el ponente está exponiendo, debemos esperar a que haya un momento de preguntas y respuestas. Y una vez que ya está ese momento, debemos de hacer de manera concisa y eficaz nuestra pregunta, de tal manera que no haya necesidad de estar volviendo a preguntar lo mismo, de estar tomando múltiples veces el uso de la voz, porque no es prudente, ¿verdad? Cuando alguien está exponiendo un tema, lo correcto es que lo dejemos exponer. Claro que tenemos derecho a participar, claro que tenemos derecho a exponer nuestras dudas, pero en el momento adecuado. Por eso es que hay que tener prudencia a la hora de tomar o dejar la voz. O ejemplo, hay muchos ponentes que hablan y se van perdiendo en el eje central del tema y hacen que no entendamos nada. También es importante ahí saber cuándo es momento de guardar silencio, ¿verdad? La habilidad 8 de la que vamos a hablar es adaptar la comunicación a las condiciones de cada oyente, al contexto que rodea a cada oyente. Les decía yo, por ejemplo, ¿no?, en la clase pasada, que no es lo mismo darles clases a ustedes que darles clases a otro salón. Todos los alumnos tienen características distintas. Todos los oyentes tienen características distintas, entonces es sumamente importante adaptar el discurso a las características específicas de nuestro público, ¿verdad? Un ejemplo de ello es cuando, creo que conmigo vieron lo de registros lingüísticos, ¿no? Que no es lo mismo hablar con tu papá, por ejemplo, a hablar con tus amigos. Tú vas adaptando tu registro lingüístico a la situación comunicativa en la que te encuentres. Lo mismo pasa con una cátedra, ¿no? Tú tienes que ir adaptando tu tema de acuerdo al público que te va a escuchar. Por ejemplo, no puedes ir a hablar del uso excesivo de los medios de comunicación a una comunidad donde no hay internet. O sea, tenemos que ir adaptando nuestro tema al contexto del oyente, ¿verdad? Y la 9 es escuchar atentamente para comprender la información e intencionalidad que tiene nuestro interlocutor.
A esto se le conoce como escucha activa. La escucha activa es escuchar de manera adecuada la información que nos otorgan con el propósito de que entendamos a cabalidad cuál es la intención que persigue nuestro emisor o nuestro interlocutor a la hora de comunicarse. Por ejemplo, es muy recurrente, conocemos en la familia, nos digan, ay, apaga los frijoles. Si no ponemos la suficiente atención, se nos pasa el recado o entendemos que hay que apagar el horno en lugar de apagar los frijoles. ¿Por qué? Porque no escuchamos con atención. Entonces es necesario escuchar con atención, escuchar activamente para entender de manera idónea el mensaje que nos están emitiendo. Y la última que vamos a ver hoy es aceptar la personalidad de nuestros interlocutores, aceptar sus puntos de vista distintos y respetar sus ideas y el turno para que puedan utilizar la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces pasa que cuando ya estamos en el momento de participación en el aula de clases, un alumno nos dice, ¿no? ¿Sabe qué, profe? Yo no estoy de acuerdo con lo que dice porque yo creo que esto debe ser así, así es. Si el alumno está en un error, nosotros podemos sacarlo de ese error como docentes. Pero si el alumno tiene razón, lo importante es decir, bueno, si esa es tu interpretación, totalmente correcto, no enojarnos, no ponernos al tú por tú con el alumno. Por ejemplo, supongamos que estamos en la clase y estamos platicando del aborto. Y resulta que yo estoy a favor del aborto, pero tú no. Ustedes como alumnos no están a favor del aborto. Esto puede causar una confrontación. Sin embargo, parte de las habilidades comunicativas es aprender a respetar las diferencias de pensamiento que puedan surgir entre los interlocutores, de tal manera que aunque tú estés en contra del aborto, está bien, es correcto, es tu punto de vista. Aunque yo esté a favor del aborto, está bien, es correcto, es mi punto de vista. Entonces así aprendemos a respetar la diferencia de pensamiento que hay entre nuestros interlocutores. También a respetar cuando les toca hablar. Hay personas que no te dejan hablar. Yo creo que ustedes han conocido. Por ejemplo, yo tengo amigos o amigas que no puedes hablar con ellos. Hablan y hablan y hablan y ni participar puedes, ¿no? Entonces es importante también aprender cuándo debemos de guardar silencio, cuándo debemos escuchar. Bueno, chicos, eso es todo. Ya son las 10 habilidades comunicativas que vimos. Acuérdense, retomando, primera, conocerte a ti mismo, conocer tu público, las características de tus oyentes. 2, tener un buen conocimiento acerca del tema de que vas a hablar, que no viene de otra cosa más que de estudiar, de leer, ¿verdad? Aparte de tener buen conocimiento, tener un buen control de tus emociones para que te puedas desarrollar de manera adecuada al comunicarte, saber promover la atención y el interés de tus oyentes, a adoptar conocimientos y actitudes que transmiten la finalidad de tu comunicación, tener un conocimiento aceptable de la lengua, así como un entrenamiento mínimo en prácticas orales que te permitan comunicarte con destreza, distinguir cuál es el momento adecuado para tomar o dejar la palabra, adaptar la comunicación a las diferentes situaciones y contexto en el que nos encontremos, escuchar atentamente para comprender la información, lo que llamamos escucha activa, y la última que acabamos de ver, que respetar las ideologías y diferencias de pensamiento que hay entre las diferentes personas y que pueden haber entre una aula, ¿verdad? Bueno, chicos, cuídense mucho, nos vemos la próxima clase.